estamos viviendo, después teniendo un acercamiento más al conocimiento, a la información, la sabiduría, la información de los datos, hasta llegar a esta simplificación de la vida misma. ¿Qué piensas tú de eso? Es decir, porque ¿qué nos ha llevado a eso y qué esperanzas hay de que podamos llegar alguna vez a vivir nuevamente como vivir adecuadamente en este planeta? A ver qué, mejor dicho, los datos ¿qué son? Los datos son un mar de datos. ¿Sí? Pues, ¿cuántos datos hay? Es un mar de datos. ¿Sí? Es un mar de datos. Y pues, ¿qué puede hacer usted en el mar de datos? Verlo pasar. Que, sí, cómo se mueve, sus olas, su cosa. Si uno piensa en datos como datos, pues ahí está, no hay ningún problema. Lo importante ¿qué es? Lo importante es que uno logre diferenciar las distintas capas, es decir, sobre todo esta primera. ¿Ok? Cuando usted me está hablando de un dato y cuando es que me está dando información, ¿sí? Y fíjese que muchas veces que le dan información le están dando es datos. ¿Y qué es un dato? Pues, entonces, ¿qué es una información? Es un dato con contexto. Entonces, ¿qué es una...? ¿Sí? Ok, entonces le están dando información sin contexto, es decir, le están dando datos. ¿Y qué se puede hacer con los datos? Nada. Es decir, los datos en sí son algo que está ahí, ¿sí? Y que solo adquiere dimensión en el momento en el que se organiza, ¿sí? Y se convierte en información, ¿sí? Pero no lo vamos a dejar así nomás, porque la información es un problema estático, ¿sí? Entonces esa información hay que, digamos, hay que visualizarla, ¿sí? De modo que adquiera una intención. Es eso. Y eso es lo que la lleva al conocimiento. Pues no a ella, sino a quien observa, ¿sí? Entonces, claro, esa es la pregunta que hay en ese poema de Eliot, ¿sí? Y es, sí, por estar repitiendo el dato todo el tiempo, entonces no veo la información, ¿sí? Por estar todo el tiempo repartiendo información, no veo el conocimiento que hay ahí. Por estar todo el tiempo repartiendo conocimiento, pues no veo la sabiduría que hay detrás de eso. ¿Sí? Él lo dice al revés, pero es eso, ¿sí? Es decir, cuando se plantea uno cuestiones en ese terreno, lo que nunca puede perder de su perspectiva es la gráfica. Hágale. Es esto, ¿sí? ¿Sí? Es esto, y es el sentido que tiene el hombre, ¿sí? En el terreno del entendimiento, ¿sí? Es el de hilar y deshilar, hilar y deshilar, tratando de llegar a la sabiduría. Y eso es un proceso de organización en bloques progresivos. Es eso. Pero lo que requiere, desde su perspectiva, es que usted de entrada diga, esto que usted me está dando son datos, esto que usted me está dando es información, esto que me está dando me permite llegar al conocimiento, ¿sí? Le voy a hacer caso porque eso parece sabiduría, ¿ok? Ese es el marco de referencia, ¿sí? Sin ese marco de referencia creo yo que uno está perdido en ese mar, ahí flotando, ahí agarrado a un tronco flotando, ¿sí? Los datos le pasan por aquí y por allá. Pregunta, viendo la exposición, pues me preguntaba si un mapa conceptual o un mapa mental, ¿sí? Se puede considerar como una visualización de datos. Ok, ¿cuáles son los datos que usted tiene ahí? Entonces usted habla de un mapa mental o un mapa conceptual. Eso es una red, ¿sí? Ok, y ahí le está mostrando unos elementos, ¿sí? Y sus relaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían sus datos? Pues sus datos pueden ser sus nodos y sus relaciones, claro. Y
digamos, ahí lo importante es que eso trascienda. Es decir, que no se le quede al nivel del dato, sino que usted lo pueda subir a información, claro. Entonces, si usted esos datos los organiza bien en su mapa conceptual y usted lo muestra, bueno, claro, aquí hay un orden, aquí hay algo que lo convierte en información, ¿sí? Ya si usted lo ve y usted entiende algo del mundo, entonces ya la visualización además le metió un elemento más para que suba, ¿sí?, hasta acá, ¿sí? Y la posibilidad, digamos, organizar información no es un problema de máquinas, ¿no? Ojo, ¿sí? ¿Dónde es que entra el problema? Digamos, ¿dónde es que entran las máquinas? Las máquinas entran aquí, posterior a la información, ¿sí?, para tratar de llegar al conocimiento. ¿Entienden? O sea, digo máquinas pensando en esos algoritmos, ¿sí? Esta cuestión de la recolección de los datos y de la organización de esos datos es un problema del hombre, no de la máquina. Claro, la máquina es el esclavo del hombre que lo manda, búsqueme esto y esto, pero el que sabe qué buscar y cómo organizar, ¿ok?, ¿sí?, es el que hace el diseño, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuáles eran los tres elementos que nos planteaban al principio? Una sustancia, ¿ok?, que son sus datos, su información, sus vainas ahí. Un diseño, ¿sí?, que es cómo quiero yo ver esa vaina, cómo se puede ver. Y una máquina que, pues sí, que lo vuelve ahí, una matriz de píxeles, de colores. Entonces el diseño podríamos decir que es la infografía, o sea, ¿dónde vendría la infografía en todos esos datos que estamos mirando? ¿Dónde entraría? Ok, por aquí tengo una infografía que me gusta mucho, pero la podemos ver. Chic. Perdón. Sí. Pues se dice que la infografía es una explicación